Existe un momento en la vida de ciertas personas en que la realidad se parte en dos. De un lado, lo que los ojos ven, una situación que parece estar derrumbándose, circunstancias que no responden al esfuerzo, puertas que permanecen cerradas con una consistencia que va más allá de lo natural, patrones que se repiten con una precisión casi quirúrgica. Del otro lado, lo que la fe susurra, que hay un Dios que ve, que hay una justicia que no duerme, que hay una ley espiritual operando por debajo de todo lo que es visible, que eventualmente vira la mesa de una forma que sorprende incluso a quien estaba esperando. Y es exactamente en ese espacio, entre lo que los ojos ven y lo que la fe declara, que el Salmo 35 y el Salmo 94 se convierten en las armas más precisas que un hijo de Dios puede empuñar. Hoy no vamos solo a leer esos salmos, vamos a entrar en ellos. Vamos a comprender la arquitectura espiritual que portan. Vamos a entender por qué funcionan específicamente contra la envidia, contra la brujería, contra los enemigos que operan en las sombras. Y vamos a declarar con la autoridad que la sangre de Cristo nos dio, que quien armó una celada contra ti cae en su propia trampa hoy. No mañana, no cuando las circunstancias parezcan favorables. Hoy, en el mundo espiritual, donde todas las guerras que importan comienzan y terminan antes de aparecer en el plano natural. Pero antes de entrar en los salmos, necesitas comprender algo sobre cómo funcionan las celadas espirituales, porque muchas personas saben que fueron atacadas espiritualmente, pero no comprenden el mecanismo del ataque, y esa falta de comprensión las deja luchando contra síntomas, mientras la raíz permanece intacta. Una celada espiritual no es solo un hechizo o una plaga. Es una estructura. Está construida en capas, tiene fundamento, tiene paredes, tiene un techo, funciona como una prisión invisible que fue levantada alrededor de un área específica de tu vida. A veces la salud, a veces las finanzas, a veces una relación, a veces la mente. Y la característica más cruel de una celada bien construida es que la persona aprisionada frecuentemente no puede ver las paredes. Solo siente que no avanza. Solo siente que el esfuerzo no produce resultado. Solo siente que algo está mal, pero no logra nombrar qué. El Salmo 35 abre con un lenguaje que revela que David entendía perfectamente esa dinámica. Contiende, Señor, con los que contienden conmigo. Combate contra los que me combaten. Esta no es la oración de alguien que está describiendo una dificultad genérica. Es la oración de alguien que identificó que hay una contienda activa contra él, que hay un combate en curso, que la situación que está viviendo no es solo circunstancial, es intencional. Alguien o algo está trabajando contra él de forma deliberada. Y la respuesta de David no es defenderse con sus propias manos. Es convocar al Dios de toda justicia para entrar en la contienda como combatiente. Empuña el escudo y el broquel y levántate en mi socorro. Prepara la lanza y corta el camino a los que me persiguen. Esas imágenes, escudo, broquel, lanza, son imágenes de guerra activa. Dios no es convocado aquí para calmar la situación. Es convocado para combatir, para cortar el camino, para intervenir con fuerza en el campo espiritual donde la batalla está siendo librada. Y cuando Dios entra como combatiente en una batalla que se libra contra un hijo suyo, la ecuación cambia completamente. Porque lo que venía avanzando ahora encuentra al propio Dios en el camino. Y entonces, el Salmo 35 declara el principio que es el corazón de todo lo que vamos a explorar hoy. Sean como la paja al viento, ahuyentados por el ángel del Señor. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, perseguidos por el ángel del Señor. El camino del enemigo se vuelve resbaladizo. La fuerza con que avanzaba contra ti comienza a trabajar contra él. El momentum que había sido construido para destruirte invierte de dirección. Esto no es metáfora poética. Es una descripción precisa de lo que sucede en el mundo espiritual cuando la cobertura divina es activada sobre una situación de ataque. Pero el Salmo 35 va aún más profundo cuando llega al versículo 7 y 8. Sin motivo escondieron para mí su red en una fosa, sin motivo cavaron esa fosa para mi vida. Que la ruina lo sorprenda, que la red que escondió lo atrape,
que en ella caiga para su propia ruina. Esta es la ley de la celada revertida, declarada con una claridad que no deja margen para interpretación. La red que fue escondida va a atrapar a quien la escondió. El hoyo que fue cavado va a convertirse en el sepulcro de quien lo cavó. Y la palabra sorprenda, que en hebreo lleva el sentido de algo que llega de forma inesperada, repentina, sin aviso, indica que esa reversión no se anuncia. Llega cuando el enemigo todavía está confiado en el resultado de su plan. Eso es lo que va a suceder con quien armó una celada contra ti. La estructura que fue levantada para aprisionarte va a colapsar sobre quien la levantó. Y el colapso llegará en el momento en que el constructor menos lo esperaba. Necesito que ores ahora, no después de terminar de escuchar. Ahora, porque la palabra que fue declarada necesita ser activada por el clamor de la fe, y el momento correcto es siempre el presente. Señor, vengo delante de ti con el Salmo 35 en mi boca y la conciencia de que hay una contienda activa contra mi vida. Contiende conmigo, Señor. Entra en esa batalla como combatiente. Empuña el escudo. Prepara la lanza. Corta el camino a todo lo que me persigue. Que todo aquel que cavó un hoyo para mí caiga en él. Que toda red que fue escondida para mi camino atrape a quien la escondió. Que la ruina sorprenda a los que tramaron contra mí sin causa. Y que el ángel del Señor persiga a quien me persiguió, volviendo tenebroso y resbaladizo el camino de todo lo que avanzó contra mí. Declaro esto con la autoridad del nombre de Jesús y con la cobertura de su sangre. Amén. Ahora necesitamos movernos hacia el Salmo 94, porque es el complemento perfecto del Salmo 35, de una forma que juntos forman una respuesta completa para todo lo que la envidia, la brujería y los enemigos pueden levantar contra la vida de un hijo de Dios. Si el Salmo 35 es el grito de guerra que convoca a Dios como combatiente, el Salmo 94 es la revelación de la lógica de la justicia divina. El texto que explica por qué Dios actúa, cómo actúa y lo que les sucede a quienes insisten en trabajar contra los suyos. El Salmo 94 abre con una invocación que es única en toda la Biblia. Oh Señor, Dios de las venganzas, aparece. 2 veces la misma invocación. Dios de las venganzas. Y la palabra hebrea aquí, nakam, no lleva el sentido mezquino que la palabra venganza tiene en el español cotidiano. Lleva el sentido de retribución judicial, de ajuste de cuentas que viene de una autoridad superior, de justicia que es ejecutada por quien tiene el derecho y el poder de ejecutarla. Es el clamor por un Dios que no cierra los ojos ante la injusticia, que no deja pasar, que contabiliza cada acto de maldad practicado contra los suyos y que, en el tiempo que Él determina, emite y ejecuta la sentencia. Levántate, oh juez de la tierra, da la retribución a los soberbos. El juez de la tierra. Ese título revela que la autoridad de Dios sobre las situaciones humanas no es solo espiritual y etérea, es judicial. Él preside un tribunal cuya jurisdicción se extiende sobre toda la creación, cuyos registros son perfectos y cuyas sentencias no tienen recurso. Cuando llevas el caso del ataque que fue levantado contra ti ante ese tribunal, no estás apelando a la emoción de Dios. Estás presentando una causa legal que tiene fundamentos sólidos en la ley espiritual que Él mismo estableció. El Salmo 94 continúa revelando con precisión el tipo de enemigo que está siendo abordado. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se gloriarán? ¿Proferirán y hablarán cosas arrogantes? Todos los que practican iniquidad se jactarán, aplastarán a tu pueblo, Señor, y afligirán tu herencia. Aquí está la descripción del enemigo que usa la arrogancia como parte de la estrategia, que se gloría en el mal que hace, que habla de forma arrogante sobre sus planes y sus resultados. El brujo que te atacó, la persona movida por la envidia que trabajó para destruirte, los enemigos que conspiraron contra ti, probablemente no hicieron eso en completo silencio. Probablemente hubo arrogancia. Probablemente hubo satisfacción expresada. Probablemente hubo la presunción de que el ataque iba a funcionar y de que no habría consecuencias. El Salmo 94
aborda exactamente esa arrogancia cuando declara en los versículos 8 al 11: Entended, pues, los más necios del pueblo, y vosotros, locos, ¿cuándo seréis sabios? El que plantó el oído, no oirá; el que formó el ojo, no verá; el que castiga a las naciones, no castigará; el que enseña al hombre el conocimiento, no sabrá. El Señor conoce los pensamientos del hombre, que son como un soplo. Esa secuencia de preguntas retóricas es devastadora en su lógica. El Dios que creó el oído humano, ¿crees que no escucha lo que fue planeado contra ti? El Dios que formó el ojo, ¿crees que no vio el ritual que fue hecho, la palabra de maldición que fue pronunciada, la intención que fue mantenida en secreto? El Dios que enseña al hombre el conocimiento, ¿crees que no sabe cada detalle de cada estrategia que fue montada contra ti? Y si escucha, si ve, si sabe, entonces la única pregunta que queda es: ¿cuándo, no si, va a actuar? Existe una historia que ilustra esa realidad de una forma que va a quedarse contigo. Un hombre llamado Roberto había construido un pequeño negocio a lo largo de 7 años con mucho sacrificio. Un socio que entró más tarde, alguien que Roberto había traído al negocio por confianza genuina, comenzó a trabajar sistemáticamente para destruir la reputación de Roberto con los clientes principales, con el objetivo de eventualmente asumir el control del negocio solo. No solo con estrategia comercial deshonesta, con brujería declarada. El socio frecuentaba prácticas espirituales y había pedido abiertamente que se hicieran trabajos contra Roberto. Durante 2 años, Roberto vio el negocio deteriorándose de formas que no podía explicar racionalmente. Clientes que se iban sin motivo claro, contratos que caían en el último momento, una sensación constante de estar caminando contra una corriente invisible y cada vez más fuerte. Hasta que un pastor con discernimiento espiritual identificó el patrón y lo dirigió específicamente hacia los Salmos 35 y 94. Roberto pasó semanas declarando esos 2 textos sobre la situación, no como ritual, sino como guerra espiritual consciente, comprendiendo cada versículo y aplicando cada declaración sobre lo que estaba enfrentando. La reversión no fue inmediata, pero fue completa. En menos de 1 año, el socio que había tramado contra él fue expuesto por una serie de circunstancias que nadie había orquestado humanamente. Un cliente antiguo sacó a la luz correos electrónicos que documentaban la traición. Circunstancias legales se desarrollaron que resultaron en la salida forzada del socio, con pérdidas significativas para él mismo, y 3 de los clientes más importantes que se habían ido regresaron en el mismo mes, sin solicitud de Roberto. El hoyo había sido cavado, y quien lo cavó cayó en él. Roberto describió lo que sucedió como ver el Salmo 94 acontecer delante de mí en cámara lenta. Porque la reversión fue exactamente lo que el Salmo describe, no solo la derrota del enemigo, sino la trampa del enemigo convirtiéndose en su propia ruina. El Salmo 94 continúa con uno de los versículos más reconfortantes para quien está en medio de una batalla que parece no tener fin. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, Señor, me sustentaba. Cuando mis preocupaciones se multiplicaban dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Ese versículo es para ti, que estás leyendo esto ahora y que sientes que el pie está resbalando, que la base está cediendo, que las preocupaciones dentro de ti se han multiplicado hasta el punto de comenzar a parecer que no hay espacio para nada más. El Salmo no niega esa experiencia, la nombra. Y al nombrarla, revela que no es el final de la historia. Es el momento en que la misericordia entra. La misericordia de Dios no es algo que necesitas ganar estando bien espiritualmente. Es algo que opera exactamente cuando estás resbalando. Es la mano que sujeta antes de la caída. Y el consuelo que el Salmo describe, tus consolaciones alegraban mi alma. No es una alegría superficial que ignora la dificultad. Es una alegría que coexiste con la dificultad, que no depende de la resolución de la circunstancia, que viene de una fuente que está por encima del nivel de cualquier ataque que el enemigo puede montar. Vamos a orar con el Salmo 94 como fundamento. Señor, Dios de las venganzas, aparece. Levántate, juez de la tierra.
Da la retribución a los soberbos que se glorían en el mal que hicieron. Tú que plantaste el oído, escuchas cada palabra que fue pronunciada contra mí. Tú que formaste el ojo, ves cada ritual que fue hecho, cada intención que fue mantenida en secreto, cada conspiración que fue organizada en las sombras. Tú que conoces los pensamientos del hombre, sabes exactamente lo que fue planeado contra mi vida, contra mi familia, contra mi propósito. Y traigo todo eso ante tu tribunal ahora, no para que seas informado, sino para que yo reconozca tu autoridad como juez y declare que confío en tu sentencia. Cuando mi pie resbala, tu misericordia me sustenta. Cuando las preocupaciones se multiplican dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Declaro eso ahora como mi realidad, no como deseo futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Si este contenido está llegando hasta ti en el momento correcto, y llega porque el Espíritu de Dios guía a las personas hacia la palabra que necesitan, te invito a dejar en los comentarios ahora mismo la palabra libre. Solo esa palabra es una declaración de fe. Es tú diciéndole al mundo espiritual que elegiste caminar fuera de la celada que fue armada contra ti. Y cuando haces eso en público, aunque sea en un comentario de video, estás ejerciendo la confesión que Romanos 10 describe, y hay un poder que opera en esa confesión pública. El Salmo 94 tiene un versículo que suele ser pasado rápidamente y que contiene una de las revelaciones más importantes sobre cómo Dios procesa la injusticia. ¿Será el Señor mi torre alta? Sí, mi Dios es la roca de mi refugio, y hará recaer sobre ellos su propia iniquidad, y los destruirá en su propia malicia. El Señor nuestro Dios los destruirá. Hará recaer sobre ellos su propia iniquidad, no un castigo externo y arbitrario. La propia malicia como instrumento de destrucción. El mal que fue practicado vuelve como fuerza destructiva sobre quien lo practicó. Y eso es importante porque revela que la destrucción del enemigo no requiere una intervención extraordinaria de Dios que vaya contra las leyes que Él mismo estableció. La propia estructura moral de la creación garantiza que el mal retorna a su punto de origen. Cuando alguien usa la envidia como combustible para el ataque espiritual, esa envidia no queda neutral después del ataque. Sigue operando y comienza a consumir el propio corazón que la generó. Cuando alguien usa brujería contra otro, las fuerzas que invocó no tienen lealtad permanente al invocador. Eventualmente se vuelven. Cuando alguien conspira para destruir a un hijo de Dios, cada elemento de la conspiración va siendo contaminado por la injusticia que lo fundamentó, y esa contaminación eventualmente hace colapsar la estructura entera sobre sus constructores. No necesitas hacer nada para que eso suceda, solo necesitas salirte del camino. Solo necesitas no gastar tu energía intentando defenderte con las mismas armas que fueron usadas contra ti, porque cuando entras en la batalla con las herramientas del enemigo, contaminas tu propia causa y le das al adversario un argumento legal para defenderse. Pero cuando te mantienes en integridad, cuando confías al Dios de toda justicia la tarea de ejecutar la retribución, cuando declaras los Salmos 35 y 94 sobre la situación y entonces descansas, estás posicionando la justicia divina para actuar sin obstáculos. El Salmo 35 en el versículo 10 declara algo que es profundamente personal y al mismo tiempo profundamente teológico. Todos mis huesos dirán, Señor, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y necesitado del que lo despoja? El enemigo que te atacó era más fuerte que tú, tenía recursos que tú no tenías, en el plano espiritual, en el plano relacional, en el plano de las fuerzas que estaba usando. Y el Salmo 35 aborda específicamente esa asimetría de poder. No niega que el enemigo era más fuerte. Declara que hay un Dios que liberta al afligido exactamente de quien es más fuerte que él. La fuerza del enemigo no es el factor determinante. La cobertura de Dios es el factor determinante. Y todos mis huesos dirán, no solo la boca, no solo la parte de mí que está convencida en la fe, sino el ser entero, la estructura profunda, los lugares donde el miedo se instaló más hondo. Cuando los huesos declaran, es porque la liberación llegó hasta los niveles más profundos del ser. No se quedó en la superficie.
No fue solo una mejora de ánimo espiritual, fue una transformación que llegó hasta los fundamentos. Hay algo en la sección central del Salmo 35 que la mayoría de las personas se salta porque es incómodo. Y es exactamente la parte que hace completo al Salmo, versículos 13 y 14. Pero en cuanto a mí, cuando ellos estaban enfermos, yo me vestía de cilicio. Afligía mi alma con el ayuno y mi oración volvía a mi seno. Me comporté como si fuera un amigo o hermano, como quien llora por su madre. Así me inclinaba de duelo. David había tratado a sus enemigos con bondad genuina. Había orado por ellos, y ellos retribuyeron con ataque, con traición, con celadas. Ese es el escenario de muchas personas que están siendo atacadas espiritualmente hoy. No fueron atacadas por extraños. Fueron atacadas por personas que recibieron bondad y retribuyeron con maldad, por la socia que fue ayudada y traicionó, por el familiar que fue sostenido y se convirtió en canal de envidia, por el amigo que fue defendido y comenzó a trabajar por la destrucción. Y el dolor de esa traición específica tiene una cualidad que va más allá del sufrimiento común. Tiene la cualidad de la desorientación moral, de la sensación de que las leyes básicas de cómo las cosas deberían funcionar fueron violadas. El Salmo 35 no tiene respuesta rápida para ese dolor, pero tiene una respuesta verdadera, y está en no dejar que la traición corrompa lo que eres. Está en no convertirte en lo que te atacó. Está en mantener la integridad de carácter que hace tu caso ante Dios irrefutable, porque hay una diferencia espiritual fundamental entre el afligido que actúa con integridad y el enemigo que opera en la maldad, y Dios conoce esa diferencia. Y es con base en esa diferencia que la sentencia es emitida. Quiero pausar aquí por un momento para decir algo que viene del corazón. Si este contenido ha llegado hasta ti regularmente, si estos guiones han sido la palabra que necesitabas escuchar en el momento en que la necesitabas, y si sientes que has sido bendecido por eso, quiero invitarte de forma muy sencilla a colaborar con la continuidad de este trabajo. No es obligación, no es presión, es simplemente una oportunidad de ser parte de algo más grande que tú mismo. Cada video que producimos representa horas de oración, de estudio, de cuidado con cada palabra que se dice, y la posibilidad de continuar produciendo ese contenido, de alcanzar a más personas que están bajo ataque espiritual, que están necesitando la palabra de Dios en el momento exacto de la batalla. Eso depende también de ti. Si puedes y quieres ayudar, busca Valeu Demais en la información del canal. Cada contribución, por pequeña que sea, ayuda a que la palabra llegue donde necesita llegar. Y lo que siembras en la vida de otros, Dios lo siembra en la tuya. Volviendo al Salmo 94, hay un versículo que es frecuentemente citado pero raramente comprendido en su profundidad espiritual aplicada a la guerra contra los enemigos. Bienaventurado el hombre a quien tú castigas, oh Dios, y al que enseñas de tu ley, para darle tranquilidad en los días de adversidad, hasta que al impío se le cabe un hoyo. Hasta que al impío se le cabe un hoyo, hay un plazo. La tranquilidad que el versículo promete, la capacidad de permanecer en paz durante la adversidad, de no ser consumido por la ansiedad del ataque mientras la respuesta de Dios todavía no es visible, esa tranquilidad tiene una duración especificada. Dura hasta que el hoyo sea cavado para el impío, y lo será. El hasta no es indefinido, es un marcador de certeza. Eso cambia completamente la forma en que experimentas el período de espera entre declarar la justicia de Dios y ver esa justicia manifestada visiblemente. No es un vacío de silencio divino, es un período de formación, de enseñanza, de crecimiento que el Salmo llama bendición. Bienaventurado el hombre a quien tú castigas y enseñas. Y mientras ese período de enseñanza está ocurriendo, allá adelante, fuera del campo de visión, pero no fuera del campo de acción de Dios, el hoyo está siendo cavado para el impío. El proceso está en marcha. La trampa que fue armada contra ti está siendo reconfigurada para caer sobre quien la armó. El Salmo 94 también revela algo crucial sobre la estructura del apoyo divino. El Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará su herencia. Pueblo y herencia. Dos palabras que revelan dos aspectos de la relación de Dios contigo. Eres pueblo.
Perteneces a una comunidad cubierta por el pacto, insertada en una historia de salvación que comenzó antes de ti y que continúa después. Y eres herencia. Tienes valor intrínseco para Dios no por causa de lo que haces, sino por causa de lo que eres para Él. La herencia es lo que un padre guarda para sus hijos, y Dios no abandona la herencia que Él mismo generó. Eso es especialmente importante cuando el ataque espiritual intenta hacerte sentir abandonado. Cuando las circunstancias construyen una narrativa de que Dios no está mirando, de que el enemigo está ganando, de que estás solo en la batalla. El Salmo 94 responde a esa narrativa con una declaración que el tiempo no desgasta. El Señor no abandonará a su pueblo. No es una promesa condicional. No depende del nivel de tu fe en ese día específico. No depende de la gravedad del ataque. Es una declaración de carácter, de quién es Dios y de cómo actúa en relación con quienes le pertenecen. Si estás siguiendo este contenido y has sentido que la palabra de Dios ha llegado hasta ti de una forma específica, quiero invitarte ahora a darle like a este video. Ese gesto simple ayuda al canal a alcanzar a más personas que están necesitando este mensaje ahora, que están bajo ataque, que necesitan saber que la celada que fue armada contra ellas va a revertirse. Cada like es una semilla lanzada para que más vidas sean alcanzadas por esta palabra. Y si todavía no te has suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita, para que cada vez que sea lanzado un nuevo contenido, llegue hasta ti en el momento en que más lo necesites. Vamos a entrar ahora en la oración más larga y más completa de este contenido, la que une los dos salmos en una declaración abarcadora sobre la envidia, la brujería y los enemigos derribados. Señor mi Dios, vengo delante de tu trono con el Salmo 35 y el Salmo 94 como el fundamento de mi clamor. No vengo con argumentos humanos. No vengo con la fuerza de mi propia espiritualidad. Vengo cubierto por la sangre de Jesús, que es el único fundamento que hace irrefutable cualquier causa presentada ante tu trono. Y presento mi causa ahora. Hay una celada que fue armada contra mi vida. Quizás sé exactamente quién la armó. Quizás solo siento el efecto sin poder nombrar el origen. Pero tú sabes. Tú que formaste el oído, escuchas cada palabra que fue pronunciada con intención de destruirme. Tú que formaste el ojo, ves cada acto, cada ritual, cada intención velada que fue dirigida contra mí. Tú que conoces los pensamientos del hombre, sabes cada conspiración que fue organizada en las sombras contra mi avance. Contiende conmigo, Señor. Combate lo que me combate. Empuña el escudo y levántate en mi socorro. Prepara la lanza y corta el camino a todo lo que me persigue. Que todo aquel que escondió una red para mí sea atrapado en ella. Que todo hoyo que fue cavado para mi vida sea la ruina de quien lo cavó. Que la ruina sorprenda a los que tramaron contra mí sin causa. Que el camino de mis perseguidores sea tenebroso y resbaladizo, perseguidos por tu ángel. Decreto que toda envidia que fue enviada contra mí, cada mirada cargada, cada palabra proferida con deseo de mi fracaso, cada ritual alimentado por el veneno de la envidia, retorna al corazón que la generó, no porque desee mal a quien me envidió, sino porque la ley que tú mismo estableciste determina que el mal que es lanzado sin fundamento justo retorna a su punto de origen. Decreto que toda brujería que fue movilizada contra mi vida pierde el blanco ahora. Toda práctica, todo trabajo, todo ritual, toda dedicación hecha con mi nombre, declaro que la sangre de Jesús es la cobertura que anula cada uno de esos ataques antes de que lleguen al destino. La fuerza que fue enviada no tiene dirección válida porque estoy cubierto por la sangre del Cordero. Y lo que no tiene dirección retorna como boomerang hacia quien lo lanzó. Decreto que todo enemigo que conspiró, sea de forma espiritual, sea de forma relacional, sea por palabras, sea por acciones deliberadas, experimenta ahora el principio que el Salmo 94 declara: que recaiga sobre ellos su propia iniquidad, que sean destruidos en su propia malicia. No por mi mano, no por mi ingeniería humana, por la ley de tu justicia operando con la precisión que solo tú puedes ejecutar.
Levántate, juez de la tierra. Da la retribución a los soberbos que se glorían en el mal que hicieron. Que los que profirieron arrogancia contra mí vean la arrogancia convertirse en la causa de su propia caída. Que los que dijeron nadie nos ve, descubran que el Dios que formó el ojo los vio todo el tiempo. Que la satisfacción que sintieron con mi adversidad se convierta en confusión cuando vean la reversión que tú operas en mi vida. Señor, cuando mi pie resbala, tu misericordia me sustenta. Cuando las preocupaciones se multiplican dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Que esa realidad del Salmo 94 sea mi experiencia concreta hoy. Que yo sienta la sustentación incluso donde el terreno está resbaladizo. Que experimente el consuelo incluso donde la presión es mayor. Declaro que el Señor no va a abandonar a su pueblo ni desanimar su herencia. Que esa promesa cubra mi familia, cubra mis planes, cubra el propósito que tú depositaste en mí, cubra cada área que fue blanco del ataque. Que lo que fue intentado contra mí se convierta en el testimonio de mi vida. Que yo sea aquel que se mantuvo de pie cuando debería haber caído, que avanzó cuando debería haber retrocedido, que floreció cuando el enemigo había planeado su destrucción, y que mi lengua, como el Salmo 35 promete, hable de tu justicia y de tu alabanza todo el día. No solo ahora, en este momento de clamor, todo el día, cuando la victoria sea visible y también en los días en que todavía esté esperando. Que la alabanza sea el clima de mi vida, no la puntuación eventual de ella. Sello esta oración con la sangre de Jesús. Que cada palabra declarada permanezca activa en el mundo espiritual. Que lo que fue atado permanezca atado. Que lo que fue desatado permanezca desatado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de cerrar, hay una última dimensión de esos dos salmos que necesita ser dicha porque es la que transforma la experiencia de la batalla de algo puramente defensivo en algo que forma carácter y produce autoridad espiritual permanente. El Salmo 94 en el versículo 22 declara: Pero el Señor es mi torre alta, mi Dios es la roca de mi refugio. Torre alta, roca de refugio. Esas imágenes hablan de una posición elevada, de alguien que no está solo sobreviviendo al nivel del campo de batalla, sino que fue llevado a un alto lugar desde donde la perspectiva es completamente diferente. Desde donde lo que parecía aplastante allá abajo aparece con las dimensiones reales que tiene, menor que el Dios que te cubre, menor que la autoridad que cargas, menor que el destino que fue preparado para ti. Toda persona que pasa por un ataque espiritual intenso y que no se destruye en él, que no amarga, que no se endurece, que no se convierte en aquello contra lo que luchó, esa persona sale de la batalla con una autoridad espiritual que no se adquiere de otra forma, porque la autoridad real no viene del estudio, viene de la experiencia, viene de haber estado en el fondo y haber conocido al Dios que levanta del fondo, viene de haber sentido el pie resbalando y haber conocido la misericordia que sustenta, viene de haber visto la celada armada y haber visto el principio de la reversión operar con los propios ojos. No estás siendo solo liberado hoy, estás siendo formado. La celada que fue armada contra ti no solo va a caer sobre quien la armó, se va a convertir en el material de construcción de la autoridad que vas a llevar por el resto de tu vida. Cada ataque que fue sobrevivido con fe es una capa de profundidad que ninguna escuela espiritual puede enseñar. Y cuando te pongas de pie al otro lado de esto, y lo harás, tu lengua va a hablar de la justicia de Dios no como teología aprendida, sino como experiencia vivida. Y ese testimonio, el que solo viene de quien estuvo en la batalla de verdad, es lo que Dios va a usar para liberar a otras personas que están exactamente donde tú estabas. La celada que fue armada contra ti se convertirá en la plataforma de tu testimonio. Lo que el enemigo preparó para silenciarte se convertirá en el megáfono de la gloria de Dios en tu vida. Si llegaste hasta aquí, sé que no fue por accidente. Deja en los comentarios lo que Dios te habló hoy. Comparte este video con alguien que está bajo ataque ahora. No sabes quién en tu lista de contactos está necesitando exactamente esta palabra en este momento exacto. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora.
Este canal existe para que la palabra de Dios llegue a quien la necesita en el momento de la batalla. Y cada persona que se suscribe, que comenta, que comparte, está ayudando a que esta palabra llegue más lejos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que el Dios que contiende por los suyos, que empuña el escudo, que prepara la lanza, que hace caer al impío en su propia trampa, que ese Dios sea tu experiencia concreta en las próximas horas, en los próximos días. Que la celada que fue armada contra ti se rompa hoy, que quien la armó caiga en ella, y que tú te quedes de pie, libre, con la lengua declarando la justicia del Dios que nunca abandona su herencia. Amén.